Ahí. Hola, buen día. Bueno, vamos a ir esperando que lleguen los participantes, así arrancamos con el cursito de perdonar. Creo que este va a ser el anteúltimo, nos quedará este y uno más y ya le vamos a dar por finalizado este cursito. Recuerden que el curso que estamos haciendo está basado en un libro justamente llamado Perdonar, que es de Robin Carzagian. Y bueno, está muy relacionado con el curso de milagros, el perdón que enseñó Jesús, ¿no? El curso de milagros. Y estábamos todavía un poquito con este asunto de perdonar al cuerpo. Nos habíamos quedado ahí el martes. Y bueno, y hoy vamos a retomar desde ahí, desde el perdonar al cuerpo, que nos falta bastante poquito para ver. Vamos a hacer un par de ejercicios que nos propone la autora. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Si podemos, haremos otro el martes para dar fin. Y si hoy podemos terminar todo, terminaremos. Pero vamos a ver cómo viene el tiempo. Bueno, lo primero que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Para iniciar cualquier camino de estos que le llamamos espirituales, es darnos cuenta de que somos más que este cuerpo, ¿no? Porque mientras yo solo considere que soy este cuerpo, me va a ser un poquito dificultoso poder trascender este que creo ser. Ahí se asustó mi perra. Bueno, ya bien. Ya vamos a arrancar con Morena. Bien. Hay una parte de nosotros, ¿sí? Bueno, a mí me gusta llamarle nuestra mente, ¿no? Porque somos conscientes de que somos mente. Que puede tener un cuerpo, ¿no? Que está identificada con un cuerpo. Hola, Emma. De las abuelas me suena católico, pero es correcto. Bueno, ahora vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de esta horita. Bien, entonces, darme cuenta, ¿no? De que soy más que este cuerpo, ¿no? Bueno, si nos basamos en lo que creemos hasta ahora, ¿no? Que podemos decir, muchos que el espíritu está dentro del cuerpo, otros creen que, bueno, que es un alma. Cada uno lo llama de diferentes maneras, pero quizás el concepto no es lo que importa. Lo que importa es el darme cuenta de que soy más que mi cuerpo. Y que hay una parte en mí, en mi mente, que puede observar a este cuerpo y darse cuenta de él. Esta autora le llama el yo con mayúsculas, ¿sí? Para diferenciarlo de este yo con minúsculas que creemos ser cuando decimos yo. ¿Sí? Cuando digo yo, creo ser este cuerpo, esta personalidad, ¿no? Pero hay un yo, que ella le dice el yo esencial, con mayúsculas, que es ese que se da cuenta. Hola, Connie, buen día. Ese que se da cuenta en mí, en Connie, en Emma, en todos, ese que se puede dar cuenta, ¿sí? Es el que, como dice ella, es esa parte de nosotros que puede tener un cuerpo, que puede tener sensaciones físicas, pensamientos y sentimientos, sin ser, lo pone entre comillas, ellos, o sea, sin identificarme con ellos, ¿no? Ese es el yo con mayúsculas que perdona. Y esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos en cuenta, que cuando practicamos el perdón, no somos nosotros, yo, este yo pequeñito, el que perdona, sino que es ese yo esencial, esa parte de mi mente que está sana, que puede ver por mí, porque yo ahora, este yo con el que estoy identificada, no se puede dar cuenta de nada, sino puede saber qué es lo correcto o lo incorrecto. Quizás a un nivel intelectual, moral, ético, puedo discernir y decir esto es bueno, esto es malo, según mis valores y mis creencias, pero en realidad esa parte sana de mi mente, que le podemos llamar, como dice el curso de milagros, el Espíritu Santo, ¿sí? Ese ser
que soy, con mayúscula, es el que puede ver holográficamente, o sea, puede ver el todo. Yo, pequeñita, solo puedo ver una partecita, ¿sí? Un pedacito de la situación. Yo no puedo ser consciente de todo. Pero esta parte de mi mente me ayuda a poder ver todo, ¿sí? Todo como un todo. Entonces, ella tiene un ejercicio que se llama ¿quién o qué es consciente? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta que la podemos usar cada vez que tengamos un dolor corporal o cada vez que tengamos una situación que tenemos que perdonar, preguntarnos quién o qué es consciente, ¿sí? Porque ese que es consciente justamente es este yo con mayúsculas que se da cuenta, ¿sí? Esa parte mía, que en el curso de milagros le llaman el tomador de decisiones, que puede elegir a qué sistema de pensamiento va a atender en su mente, ¿sí? Como decíamos la otra vez, al lobo o al cordero. Hola Rosario, buen día. Entonces, bueno, obviamente que nosotros para poder conectar con ese yo esencial tenemos que recurrir a la respiración. Fíjense en que nosotros, ¿no? Tenemos una respiración que podemos llamarle inconsciente, ¿no? Que no nos damos cuenta de que estamos respirando. Hola Maribel, buen día. Todos estamos respirando, porque si no respiráramos nos moriríamos. Estamos todos respirando, pero no somos conscientes. Es como el latir de nuestro corazón, todos nuestros órganos internos están cumpliendo sus funciones y no somos conscientes, ¿bien? Lo hacen solos, trabajan a nivel inconsciente. Pero sí nosotros podemos tomar conciencia de esta respiración y respirar conscientemente. Y esa respiración consciente me conecta con ese yo esencial, ¿sí? Con ese que yo realmente soy. Por eso es tan importante trabajar, ¿no? Con la respiración y con el sentir, ¿no? Porque eso es lo que me va a conectar con mi fondo, con quien realmente soy. Sí. Bueno, ahora vamos a ver. Hoy vamos a hacer un ejercicio, Maribel, de la respiración y el preguntarnos, ¿no? ¿Quién o qué es consciente? Que nos va a ayudar a que nos demos cuenta de que ese que siente, ¿sí? No es quien yo, ese que tiene emociones, ¿no? Y que se altera y que dice no puedo perdonar. No soy quien yo soy realmente. Porque si ponemos el perdón al mando de este yo pequeño, al cual le llamamos ego, ¿no? Este que creo ser, con el que estoy identificada, todo proceso del perdón se me va a dificultar, porque yo voy a poner en marcha, ¿no? Unos mecanismos de defensa que me van a impedir, me van a bloquear ese acceso a esa mente que es sanadora, que todos la tenemos. Hola Marlene, buen día. Entonces ella dice que tomémonos un minuto, ¿no? Para observar nuestra respiración. ¿Sí? Vamos a, el que quiera cerrar los ojos, lo hace. Yo no voy a cerrar los ojos porque si no, no puedo seguir leyendo y viendo lo que me comentan. Pero ustedes pueden cerrar los ojos y tomarnos un minuto para respirar, para observar mi respiración. Y mientras observo mi respiración, me voy a preguntar mentalmente, ¿quién o qué es consciente? ¿Quién o qué es consciente? Observo mis pensamientos y continúo respirando. ¿Quién o qué es consciente de esos pensamientos? ¿Quién o quién es consciente de esos pensamientos?
Continúo respirando y observando mi respiración. Y ahora me voy a preguntar, ¿qué siento? ¿Qué siento? Y voy a fijarme a ver si mi estado de ánimo y mis emociones, con este ser consciente de mi respiración y este darme cuenta de qué siento, van cambiando. Si van cambiando estas emociones, este estado de ánimo. Y me vuelvo a preguntar, ¿quién o qué es consciente de esas emociones cambiantes? ¿Quién o qué es consciente de esas emociones cambiantes? Hay una parte tuya que puede presenciar y observar tus pensamientos, sentimientos y sensaciones que cambian. Tú puedes ser el observador al mismo tiempo que experimentas sensaciones, pensamientos y sentimientos. Fíjense en que recién comenzamos, ¿no?, a llamar, podemos llamar despertar a este ser consciente, ¿no? Cuando me doy cuenta de que hay algo, ¿sí?, que está más allá, ¿sí?, que está como fuera del sueño, podemos decir, que se da cuenta y observa a este. La no dualidad y muchas filosofías le llaman el observador, ¿no?, el testigo. El que observa al personaje. Cuando estamos muy dormiditos, muy dormidos, muy inconscientes, estamos como mezclados, como muy pegados, ¿no?, al personaje y no podemos hacer este acto, ¿no?, de hacer espacio y de observar desde otro espacio, desde otro lugar. Ese es el ejercicio, ¿no?, que tenemos que practicar hacer en nuestra mente para darnos cuenta de que ese que observa a este que cree estar mal, que cree tener emociones conflictivas, esa parte es la que se da cuenta y que observa y que puede darme esa ayuda que necesito. Por eso el curso de milagros dice, ¿no?, que en realidad el proceso del perdón se trata en cuando yo puedo mirar al ego, pero no yo, persona, mi personaje, sino esa parte de mi mente que se da cuenta, por eso mira con el Espíritu Santo, dice, mira al ego y se da cuenta que no es nada, ¿no? Observa, sin juzgar. Ese ejercicio, ¿sí?, ese que se da cuenta, ese yo esencial, ese que colabora, ese que podemos decir nuestro maestro interno, ese que camina con nosotros para poder ser el faro, la luz en este camino, ¿no? Hola Nubia, buen día. Entonces, hay que ser muy conscientes de esto, ¿no? De que el proceso de perdón, ya sea el camino espiritual que estemos practicando, no importa, que siempre es esa parte, ¿no?, que se da cuenta, de tomar conciencia. Ya salimos de este personajito que creo ser, que sufre, que se victimiza, que le pide a Dios cosas, o sea, ya pudimos salir de ese ejercicio que hacíamos antes, que no nos llevaba a nada, ¿no?, solo sentirnos frustrados. Y ahora estamos siendo responsables de nuestra experiencia y estamos dándonos cuenta de que somos nosotros, ¿sí?, quienes pedimos esa ayuda. Ese es ese pedir ayuda, es cuando me hago consciente de que hay una parte de mí, esa voz con mayúscula, que es la que voy a prestar atención ahora para observar esta situación que creo que me hace sufrir. Y digo creo porque recordemos que el sufrimiento es una creencia, es mi mente
la que le da poder a esa situación, persona X, ¿no? Entonces, para perdonar a nuestro cuerpo, necesito estar en contacto con ese yo esencial, sobre todo en los momentos de dolor y molestia física, ¿no? Hola Gabriela, buen día. Y tiene que ser una opción consciente y deliberada, ¿sí? Es ese cuando yo digo que paro, porque estoy haciéndome consciente de que mi cuerpo tiene X dolor, paro, ¿sí? Y en lugar ahora de ir solo a tomarme la aspirina o el remedio como hacíamos antes, que ahora también quizás lo sigamos haciendo y no está mal, pero también ese acto, ¿no? Mental en el cual yo digo, ah, voy a observar a ver quién es el que siente este dolor, quién o qué es consciente de este dolor, ¿bien? Y recurrir a esa parte de mi mente para poder hacerme consciente, ¿sí? De que ese dolor, ¿sí? No tiene nada que ver con quien yo soy, sino con quien estoy identificado, ¿no? Si yo odio a mi cuerpo, solo tomando conciencia de ese odio y eligiendo relacionarme con él de otra manera, voy a poder curarme, ¿sí? Y esto lo podemos trasladar a todo, ¿no? A ese darme cuenta, ¿no? Que la enfermedad es una proyección que estoy haciendo a nivel mental de ese odio que hay en mi mente hacia mí mismo, hacia este con el cual quiero estar identificado y que se lo proyecto ahí. O que también lo hago hacia afuera. Cuando digo odio a tal, qué bronca me da lo que hace tal, no soporto lo que hace tal. En realidad es mi propio odio proyectado afuera o adentro. ¿Sí? Al ego, o sea, el sistema de pensamiento del ego, no le importa quién es el que sufre, ¿sí? Si es el cuerpo si el odio lo pongo afuera, si lo pongo en un muñequito, si lo pongo en una situación, si lo pongo en cualquier cosa. Lo importante es que yo proyecte, o sea, que me mantenga en ese mecanismo de expulsar fuera, ¿sí? No sentir el dolor, no hacerme consciente de que yo soy el que siente, para que todo quede para afuera, o sea, escapar, ¿no? Como dijimos el otro día, escapar, ahogar el dolor, no importa qué haga, lo importante es no ponerme en contacto con eso, ¿no? Hola Alex, buen día. Entonces, cuando nos convertimos en testigos, que es todo el ejercicio que tenemos que hacer, porque, miren, hasta el curso de milagros no nombra la palabra testigo, pero sí me dice que tengo que mirar, ¿no? Mirar al ego, darme cuenta, bueno, ese que se da cuenta, que es el testigo, y me pregunto quién o qué es consciente, que justamente ahí estoy poniendo en marcha este testigo, quién o qué es consciente. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad para sentir rabia o resistencia sin que esos sentimientos nos dominen. Que ahí viene todo el arte, ¿no? De esto, porque ¿qué pasa? Cuando la ira se apodera, vamos a decir se apodera, en realidad nosotros le damos el poder, pero se apodera de nosotros o cualquier resentimiento, pareciera, ¿no? Como que me identifico con ella y no puedo establecer esto que me están explicando acá, ¿no? De quién o qué es consciente de esa ira, o sea, ese desapegarme de ahí y poder observar. Porque todo se trata de observar, ¿no? Y de darme cuenta. Claro, para poder entrar en este ejercicio, ¿no? Que es el que tenemos que aprender a hacer, me tengo que dar cuenta que por más que yo sienta mi dolor, no soy ese dolor, yo no soy ese dolor, ¿sí? Pero sí lo tengo que sentir. El decir no soy ese dolor me permite no juzgarme, porque si no, va a haber una parte de mi mente que mientras estoy sintiendo ese dolor, no me va a dejar sentir. A ver, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. A mí me pasó una vez, a ver, que
me sentía muy amenazada. Bueno, ahora quizás no me siento tanto, pero resulta que me sentía muy amenazada por un personaje X. Entonces, cada vez que ese personaje X hacía algo que activaba en mí la bronca, esta ira, esta cosa que está, ¿no? Este odio hacia mí misma, que yo creo que es debido a lo que hace el otro, pero en realidad es debido al odio que hay en mi mente y que el otro me lo está representando, pero yo sigo creyendo que es el otro. En ese momento que yo todavía creía que era el otro, pero había una partecita que ya empezaba a tirar como un hilito, a darme cuenta, yo por dentro, ¿qué hacía? Respiraba, ¿no? Y sentía eso que sentía. ¿Bien? A mi mente venían ideas como, por ejemplo, qué desgracia, qué desgracia. Bueno, esa frase me venía un montón. Qué desgracia, ¿por qué tengo que soportar esto? Y yo observaba, es otra parte de mi mente, digo como para que ustedes lo vean como un ejemplo, ¿no? Observaba como esa otra parte de mi mente tiraba de mí como diciéndome, sentí, 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 sentí. ¿Bien? No tiene nada que ver con el otro. Perdonar es perdonar a tu hermano por lo que no ha hecho. O sea, por eso este entrenamiento, ¿no? Con el perdón no dual nos ayuda en estos momentos de crisis. Entonces, mientras esa otra parte seguía diciéndome, qué desgraciado, o sea, me seguía llevando a la victimización. Sí, mira lo que te está haciendo, la culpa es de ella, vos te sentís así porque te está haciendo esto, por lo que te está pasando, qué desgracia en mi vida, nunca mi vida va a cambiar, y bla, 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 bla. Es como una cotorra, un papagayo, no sé qué, que no para. Hay una parte que si observamos, ¿no? Y eso me ayuda al respirar y estar sintiéndome, que van a ver que tira, para sacarme de ese lugar, ¿sí? Y mantenerme en ese sentir, ese dolor y esa rabia que en este momento aparentemente está pasando por mí, sin juzgarme, porque si yo le hago caso a esa voz, me voy a empezar a juzgar. Y qué mal, no deberías sentirte así. No, vos que estás practicando el perdón, esto está muy mal, ta, 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 ta. Y te empieza a arrastrar como una bola de nieve, ¿no? Eh, Está esperándose con otra persona que lo está. Claro, claro. Otra persona, Emma, sería. Hola, Ivette, que no te saludé. Otra persona, aparente, ¿no? Porque yo creo ser una persona, entonces creo que los otros también son personas. Aparente, ahí está representando esa herida mía, o sea, ese odio hacia mí mismo por el cual yo me siento herido, lo representa perfectamente. Entonces, cuando si yo no me diera cuenta y reaccionara ante eso, podría o atacar al otro y vengarme y decirle de todo como hacemos cuando no somos conscientes, o victimizarme, sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, o la tercera opción, que es la sanadora, es sentir y centrarme en ese dolor que estoy sintiendo ahora, no importa lo que sea, pero siendo consciente de que por más que el papagayo siga diciéndome cosas para convencerme, ¿no? De que es muy real y de que sí, de que está muy bien que yo sufra y papá, 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 esa otra parte es la que como que nos lleva. Por eso este ejercicio que dice esta autora, ¿no? De quién o qué es consciente, preguntarme esto mientras respiro, me está llevando a ese otro espacio, me está sacando de ese lugar que estamos siempre ahí denso, ¿no? Y que fíjense en que si seguimos atendiendo a esa voz, llegarán unas horas y nos vamos a sentir tan mal, es más, nos va a doler el cuerpo, ¿no? Vamos a sentir cansados, va a ser terrible, porque es como que se nos gastamos la energía vital en eso, en atender a esa voz, ¿sí? Hola María, sí,
la otra voz, digamos, la voz que siempre escuchamos. Claro, claro. Sí, nosotros, mira, la manera de verlo más claro, ¿no? Porque esto se trata de ver con claridad, ¿no? Por eso tanto observar. Es cuando realmente soy consciente que es una película, es la película, vamos a llamarle la película de mi vida. Bien, y en esa película de mi vida, los personajes tienen asignado un papel, ¿bien? Y yo tengo otro también, todos tenemos un papel. Entonces, ser consciente de que los otros están representando su papel y yo estoy representando el mío, pero el que está observando la película es ese que es consciente, ¿sí? Ese que se da cuenta, como dice el curso de milagros, que es el soñador del sueño. Ese es el que perdona, ¿sí? Mientras yo sigo creyendo que soy el héroe del sueño, o sea, que soy el prota, me va a ser muy difícil, ¿sí? Porque estoy muy identificado con este personaje, con lo que le pasa al personaje, con defender al personaje. Cuando ya nos empezamos a dar cuenta de que ni los otros personajes me pueden hacer nada, ni yo tampoco hacerles nada a ellos, de a poquito, ¿no? Entramos a poner en marcha a ese yo esencial, a ese ser, al Espíritu Santo, a esa voz que habla por Dios, me dice el curso de milagros. Es una voz que me habla de amor, de unidad, que en realidad, si Dios es amor, no puede existir todo eso que yo me estoy contando. No puede ser real. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, eh, vamos a volver al cuerpo. Bien, supongamos que tenemos un dolor en el cuerpo, una enfermedad por la que estamos transitando, ¿no? Y ella dice que le preguntemos al cuerpo, porque ¿quién es el que le pregunta al cuerpo? Es esa parte de mi mente que es consciente, ¿no? ¿Estás tratando de decirme algo? ¿De qué manera puedo amarte y ayudarte más? ¿Qué necesitas de mí? ¿Sí? O sea, es ese poder, ¿no? Poder desde ese lugar hablar con mi cuerpo. Así como cuando hacemos el ejercicio del niño interno, ¿no? Que sabemos que tomo conciencia de que la madre, el consciente, abraza a ese niño inconsciente que cree estar sufriendo. Todo lo que pasa a nivel inconsciente, ¿no es cierto?, es lo que nos causa dolor porque nos mantiene en la ignorancia. Ayer había una señora que se había enojado mucho, no sé por qué, porque las malas interpretaciones, ¿no?, de las palabras, por un video que yo subí de Ho'oponopono que hablaba de que cuando sufrimos o cuando no aceptamos somos ignorantes. Claro, porque si yo a la palabra ignorante le doy la connotación que le da el mundo, es como que ser ignorante es ser burro, ser cortito de mente. No, no. Ignorante es cuando yo no soy consciente, cuando no me estoy dando cuenta, por eso ignoro, por eso sufro. Entonces, claro, toda esta sanación de palabras que tenemos que llevar a cabo, porque es como que hay que sanar, limpiar todas las palabras, ¿no? Porque nosotros a cada palabra le atribuimos un significado. Es inevitable. Ayudarnos de esta voz que habla por Dios en nuestra mente es sanar las palabras, ¿sí? Porque le quito todo significado, le retiro significado a las palabras, porque mientras yo siga aferrada a mis conceptos, esos que aprendí, que tal palabra quiere decir tal cosa, voy a seguir en conflicto, voy a seguir en ignorancia. Bien. Ella acá hace una distinción entre el dolor y el sufrimiento. Seguramente ya esto lo habrán escuchado y todos debemos ya conocerlo porque bueno, es muy común, ¿no?, en los caminos espirituales. Esto del dolor y el sufrimiento, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, no, no, pero no molestás, Emma, está bien. Claro. Eh,
Sí. Claro, en realidad, por ejemplo, si vos estás observando que tus padres te dicen tal cosa, en realidad ahí te podés dar cuenta, Emma, que sos vos diciéndote tal cosa a través de tus padres, ¿sí? Es como ir dándonos cuenta que es una sola mente que le está hablando a la mente, ¿sí? A ver, supongamos que yo ahora creyera que yo soy yo y que ustedes son otros y que yo les estoy diciendo algo a ustedes, ¿no? Entonces me pondría ¿cómo se diría? Un rol, un papel de maestra que creo que yo sé y les enseño a ustedes. Ese es el gran problemilla que tenemos aquí en el camino espiritual. Ahora, cuando yo soy consciente, ¿no? De que en realidad todo me lo digo a mí, ¿sí? Entonces, de que estoy haciendo lo que me corresponde, porque si la vida me tiene haciendo esto es porque lo que corresponde, no porque yo lo haya elegido, o sea, Silvina no decidió hacer esto, es porque es lo que está pasando. Entonces ya es como que vamos soltando un poquito el especialismo y vamos observando, dándonos cuenta que en realidad todo eso que estamos experimentando en nuestra aparente acá película, somos nosotros mismos, ¿sí? Jugando este juego de la separación, de creerme que hay otros que me atacan, que me amenazan, de que yo les hago, que me dicen, que les digo, bueno, todo este direte que hacemos, ¿no? Cuando ya empezamos a ver ese mecanismo, vivimos más, como dice Antonio Bley, ¿no? Desde el fondo, desde el fondo, voy hacia adentro. Entonces ya no, eso es lo que me evita esto que ahora vamos a decir, el sufrimiento. Bien. Ella dice que dolor y sufrimiento no son lo mismo y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que no es lo mismo. El dolor es el resultado de una herida o lesión física o emocional, ¿no? En cambio, el sufrimiento es la reacción a ese dolor. Es la consecuencia de nuestro modo de relacionarnos con el dolor. Por eso los grandes maestros espirituales dicen que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y en realidad es así, ¿no? Porque cuando tengo un dolor interno, ese dolor viene debido a una herida, ¿sí? Ya sea, vamos a hablar, emocional, algo que interno, ¿no? Pero el cómo reacciono a ese dolor, ¿sí? De ahí va a depender si yo sufro o no ante ese dolor, ¿sí? Si escapo o no de ese dolor. ¿Qué actitud tomo frente al dolor? Entonces, cuando sentimos dolor y malestar físicos, nos resulta difícil recordar que podemos influir en esa experiencia, ¿sí? Pareciera como que eh, nos duele y nosotros no podemos hacer nada, no puedo hacer nada ante este dolor. La reacción instintiva es resistirse, contener el aliento y contraer los músculos. Fíjense en que cuando algo nos duele, parece que nos duele más, nos ponemos más tensos. Es como que nos contraemos todos, ¿no? Como que estamos así. ¿Cómo me lo tomo? No, eh, el dolor es lo que dice ella, es como que es lo que surge, que es inevitable. El sufrimiento es cómo reacciono, o sea, cómo lo veo, cómo lo vivo, cómo lo experimento, vendría a ser, ¿no? Ese dolor. Si hago esto que dice ella, o sea, que actúo desde lo más instintivo, ¿no? Claro, desde lo instintivo, ¿qué voy a hacer? Me resisto al dolor, porque a nadie le gusta sentir dolor. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Claro, cuando lo acepto, estoy justamente, Gaby, en el otro extremo. O sea, no estoy reaccionando, sino que estoy aceptándolo. Que eso es lo que nos cuesta. Porque el primer movimiento que hace la mente es resistirme, ¿sí? Y contraer los músculos, ¿bien? Y ponerme más tenso y aumentar el miedo y el dolor. Eso aumenta el miedo y el dolor, ¿no? Fíjense, por ejemplo, bueno, no sé si los que están acá, ¿no? Han visto, presenciado o tuvieron alguna persona o ellos mismos tuvieron un hijo, ¿no? En proceso del parto. Si en un proceso del parto me pongo tenso y ya
lo tomo como algo que me va a doler y que voy a sufrir. Fíjense que el parto se transita de una manera muy diferente a cuando somos conscientes. Fíjense en que a las embarazadas les hacen practicar la respiración, o sea, cómo, ¿no es cierto? Este centrarnos, este darnos cuenta, este ir adentro, disminuye mucho el miedo, disminuye un montón el miedo. Por más que al principio parezca como que sigue estando ahí, pero si yo sigo usando esto que es el pensar, pienso, es que me atrapa y no puedo salir, ¿bien? Y va a pasar muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, va a pasar muchas veces que, bueno, que vamos a tender, porque es lo natural, ahí tomarnos un calmante, bueno, o lo que hagamos, ¿bien? Vamos a tender a hacer eso. Y lo vamos a hacer bastante tiempo. Pero siempre van a ver que va a haber un espacio, una pequeñita cosita que ya nos estamos dando cuenta, que va a decir, bueno, me voy a tomar el calmante, pero al mismo tiempo voy a ser consciente de que este dolor está en mi mente, ¿sí? Por eso lo siento en el cuerpo, ¿sí? Entonces voy a ir siempre, como es un camino a ir hacia la causa, porque si no siempre estamos en el efecto, Nos olvidamos de dónde vino el dolor. Sabemos que todo el dolor está en la mente, porque es lo único que hay. Bueno, ahora viene otro ejercicio. Claro, claro, muy bien, Emma, muy buena esa analogía que hiciste, ¿ves? Como un parto sintiendo el dolor para curarse. Porque vos fíjate, Emma, qué lindo lo que dijiste, porque cuando la mujer atraviesa por el proceso del parto, es un dolor, pero vos sabes que vas a encontrarte con el amor, ¿no? Con ese hijo que tanto esperabas. Eh, claro, claro. Bueno, vos, por ejemplo, Rosario, si estás preparada, ¿no? Porque eso a veces es que tenemos que estar preparados, ¿no? Para poder sentir ese dolor y quedarnos con el dolor y evitar tomar un calmante o cualquier medicamento, que ahora van a ver cuando hablemos del efecto placebo, ahí lo explica, eh, está bueno, está muy bueno. Por eso digo que todo depende de cómo esté la mente, del miedo que tenga, ¿no? Este camino, por más que sabemos que somos todos el mismo, cada uno vive su proceso individual, ¿no? El camino es individual porque no todos lo procesamos de la misma manera. Sí, sí, es cierto lo que dice Emma, es cierto. Tenés mucha razón, Emma, en lo que, gracias por lo que nos estás aportando, porque es cierto, es cierto. Y Rosario, felicitaciones, bien, bien, que podamos estar ahí, en ese, que sepamos, que nos demos cuenta que el dolor me está trayendo, que es un maestro, que me está dando información, como dice Rosario, muy valiosa. Bueno, ahora me olvidé lo que iba a decir. Ah, sí, íbamos a hacer un ejercicio. Este es un ejercicio para trabajar con el malestar físico, que dice ella, ¿no? Que bueno, obviamente que está relacionado con el respirar, con la respiración, está respirando lento y profundo, y con cada respiración, dice ella, que vamos a decirnos y repetirnos mentalmente, relájate. Yo lo estuve probando, relájate, relájate. Porque fíjense que es como, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando me agarra así un algo que me pone, ¿no? Como cuando me identifico con la peli, es como que uno enseguida se pone tenso, tenso, te duele acá, te duele la espalda, todo, te duele todo. Relájate. Fíjense, miren si nosotros respiráramos un ratito y nos dijéramos mentalmente esta palabra, relájate. Bien. Aunque sienta el malestar, continúo respirando y sin contener el aliento, o sea, sin quedarme así, sino que continúo respirando. Empiezo a tomar conciencia de cómo me siento y qué siento. Siento calor, frío, hormigueo, rigidez, ardor, quemazón.
¿Me trae algún recuerdo este dolor? Porque todo dolor está asociado a alguna herida emocional, ¿no? Que está ahí guardadita. ¿Te evoca emociones familiares o desconocidas? Porque puede ser que durante este trabajo a veces nos pase, ¿no? Que pareciera que siempre surge la misma emoción, pero puede ser que cambie, ¿no? Y que la emoción sea otra, porque esto sabemos cómo es, ¿no? No podemos determinarlo. Bueno, gracias Matilde, gracias por estar. Entonces, ahí me vuelvo a hacer la pregunta que dijimos al principio, esa que está muy buena. ¿Quién o qué es consciente? ¿Quién o qué es consciente? Relájate. ¿Quién o qué es consciente? Piensen que es un ejercicio, ¿no? Que tenemos que hacer en nuestra mente. Esto nos permite distanciarnos un poco del dolor, que es lo que decíamos al principio. Cuando estoy muy adherida, identificada con mi dolor, me es muy difícil. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta de quién o qué, ¿sí? Quién o qué es consciente, y me digo, relájate, relájate. Ya es como que me voy alejando, ¿sí? Se va haciendo ese espacio en mi mente. Dejamos que nuestra mente se hunda en nuestro corazón. Rodeamos nuestro dolor con amor y cuando dejamos de tenerle miedo a la vida, ya no tenemos miedo de la muerte. Esta frase es muy, ¿no? Cuando yo dejo de tenerle miedo a la vida, dejo de tenerle miedo a la muerte. En realidad nosotros, fíjense en que creemos que le tenemos miedo a la muerte, pero en realidad nosotros le tenemos miedo a la vida, ¿no? Por eso le tenemos miedo a la muerte. Es como muy loco y confuso, pero en realidad nosotros le tenemos mucho miedo a la vida, porque la vida es amor, ¿no? Es decir, que le tenemos miedo a Dios. Por eso le tenemos miedo a la muerte, porque creemos que la vida es este pedacito y que se termina con la muerte, que tiene fin. Entonces, este mecanismo que tenemos todos, ¿no? De luchar o huir, nos revela la manera que tiene de afectar al cuerpo el miedo, ¿sí? Fíjense que nosotros mentalmente podemos hacer estos dos mecanismos, ¿no? O oponernos, o sea, luchar, resistirnos a lo que nos está pasando en el cuerpo. Digo en el cuerpo porque, bueno, estamos hablando del cuerpo, ¿no? O huir, querer escapar, o sea, ir, tomarme un calmante, ponerme una inyección que me saque el dolor, bueno, algo, ¿no? Que se termine. Porque hay una idea, ¿no? Que es muy, yo le llamaría potente, ¿no? Que hay en nuestra mente, que fíjense en cuando estamos en un proceso, ¿no? De mucha identificación con el dolor y sufriendo, hay una parte de nuestra mente, que obviamente es la que está loca, ¿no? Que nos dice, y la única manera es que termines con tu vida para que se acabe el dolor. Este sufrimiento, ¿no? Fíjense en que es muy sutil la voz, pero está ahí. Es como una idea muy potente que tenemos, que se termina, si yo termino con mi vida, con esto que llamamos vida, ¿no? Se termina. Pero sabemos, en realidad, que no se termina nada, no se termina. Ahora que somos conscientes de que no se termina, es como que tenemos otro alarma ahí para decir, no, a ver, quiero despertar, realmente quiero o quiero seguir sumergido en esto de la victimización, de creer que el mundo me hace cosas, de, bueno, sufrir. Quiero realmente, porque cuando quiero realmente, ahí me voy a dedicar. Y dedicarse no es que quiere decir que tengo que hacer un trabajo profundo de no sé qué, porque luego también nos embarca en las cosas. No, a ver, paro un ratito, me siento y estoy conmigo misma, respiro, estoy en silencio y escucho.
escucho, me escucho, ¿sí? Conecto conmigo, porque ese es el problema. Cuando desconecto conmigo, con quien yo soy, con mi fuente, con mi yo esencial, ahí viene el problema. Mientras estoy en conexión, no hay ningún problema. No pasa nada. Todo está bárbaro. ¿Bien? Estoy siendo lo que soy. Feliz. Feliz. No, ¿por qué no ser feliz? Eh, entonces, ¿en qué estaba? Estaba en este asunto de luchar o huir. Bien. Cuando se activa esta reacción de luchar o huir, se alteran las funciones encima corporales, ¿no? De la digestión, la asimilación, la eliminación, ya que se cierran los vasos sanguíneos del estómago y los intestinos. Aumenta el flujo sanguíneo hacia los grupos de músculos grandes, el cerebro, el corazón, los pulmones. Se eleva la presión arterial, se acelera el pulso, el ritmo cardíaco, se produce una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés, y estas se liberan al torrente sanguíneo. Fíjense que ahí entramos en un estado de estrés. Entonces, qué sé yo, nos pasa de todo. Que lloramos, pasa una mosca y lloramos. Entonces, estamos como locos. Depende, ¿no? Pasa todos estos movimientos, ¿no? Internos, que obviamente los sentimos en el cuerpo, porque el cuerpo es el inconsciente, ¿no? Sabemos que el cuerpo. Esos cambios se producen en el cuerpo cuando me siento amenazado. Esta palabra amenazado, fíjense en que la experimentamos todos aquí. Porque, ¿por qué me empiezo a sentir mal? Porque yo creo que hay otra voluntad, hay algo ahí fuera que me amenaza, ¿sí? En realidad está sucediendo todo aquí dentro, porque no hay nada de fuera. Pero a mí me parece muy real que es lo que está ahí fuera que me amenaza. Fíjense en que es como continuo, ¿no? Eso, cuando no estoy centrado, ¿no? Cuando estamos hablando de cuando estoy en ignorancia, como decíamos recién, cuando estoy dormido, estoy inconsciente, la amenaza. Cualquier pensamiento me sirve para sentirme amenazada. Esos cambios se producen en el cuerpo cuando nos sentimos amenazados. Solemos percibir a los demás como una amenaza, como enemigos. Vamos a reírnos un poco, pero es verdad. Creo que hay otro que no está de acuerdo conmigo y que es una amenaza para mí, representa una amenaza. Claro, parece sutil. Nosotros como que decimos, bueno, yo soy buena y hay otros ahí malos que me amenazan, ¿no? Estamos como creídos en eso. Pero fíjense en que vamos a llevarlo a nivel histórico, un Hitler, ¿por qué Hitler quería matar a todas esas personas? Y bueno, mató, ¿no? Y quería como dominar todo el mundo, ¿no? Porque se sentía terriblemente amenazado. Parecía ser que esos, que eran diferentes que él, que no pensaban como él, eran los causantes de su ira, de su dolor. Entonces, cuando yo me siento amenazado, ahí toma el mando el ego, aflora a lo loco ahí, y parece ser que es el tirano y el que determina que la única manera de que se acabe la cosa es exterminar a todos, matar al perro para que se acabe la rata. Esa voz nos dice eso. Sí, claro, sí, es tal cual, Emma, claro. Es un maltrato, o sea, un automaltrato que nos damos, ¿sí? Por eso elegimos maltratadores externos para no ser responsables de ese automaltrato que nos infringimos y que sean otros los culpables de nuestro dolor. Ese es el tema. Ahí es mientras estamos inconscientes. Y a veces puede ser que empecemos a despertar y nos lleve bastante tiempo darme cuenta de ese mecanismo tiki, tiki que hace la mente, porque
es muy sutil, muy engañador. O sea, el ego, el curso de milagros dice que es el gran embaucador. Le pone muchos nombres, ¿no? Jesús al ego. Ahora me salió el embaucador, pero bueno, le pone un montón. Bien, entonces, ni siquiera es necesaria a veces la presencia de una persona o circunstancia que me hacen sentir amenazado para que esta reacción se active. Fíjense en que solamente con que piense o traiga un recuerdo a mi mente de dolor o piense en tal persona que, bueno, yo le atribuyo a esa persona determinadas características, ya se activa todo. O sea, que ni siquiera necesito que esté de cuerpo presente, solo en mi mente. Ahí nos damos cuenta que realmente todo sucede en la mente, ¿no? Es lo mismo experimentar, o sea, en vivo y en directo, ¿no? Como estamos ahora, que en diferido. En diferido, que bueno, lo veo después, como película mental. Entonces, si aún no lo he resuelto, o sea, no está soltado, perdonado, voy a experimentar rabia. Cada vez que piense en esa persona o en esa situación, ¡pum!, se activa todo. Cuando nos aferramos a la rabia, el sistema nervioso recibe continuamente la señal para que se prepare para luchar o escapar, ¿sí? Esto nos viene ya instintivamente, ¿no? De esta, ay, no me sale la palabra, que lo dijimos la otra vez con lo del niño interno. Bueno, esta parte del cerebro que decía, que una era el neocortes y la otra, no me acuerdo, bueno, no me sale la palabra. Bueno, no importa, vamos a decir instintiva. Ustedes me entienden a lo que me refiero. Automático, ¿no? Es una reacción automática. Claro, entonces, como pregunta Gaby acá, ¿no? ¿Por qué decimos que esas personas que nos resultan amenazantes son nuestros maestros, Gaby? Reptilianos. Gracias, Gaby. Ahí está, el cerebro reptiliano. Decimos que son nuestros maestros porque ellos nos están mostrando eso que nosotros todavía no somos capaces de ver en nosotros mismos. No lo puedo ver, pero acá hay que tener mucho cuidado. Bien. Que no es que no lo puedo ver en mi personaje, no lo puedo ver en mi mente como dolor, como que eso que el otro me está mostrando activa una herida en mi mente. Porque si me quedo con lo del personaje y estoy con el latiguillo, que ayer también me apareció, me parece de todo. Bueno, resulta que les cuento, ahora aprovecho para contarles que, bueno, yo hice la página de Facebook, de vuelta para tener la conexión con el canal. Bien. Este aquí que no podía conectar nada, y yo había puesto mi perfil en privado, y lo tuve que activar, porque si no, no tengo, ¿cómo se llama esto? De que no sé cómo le llaman en las redes, el enlace, no sé qué. Bien, entonces imagínense lo que ocurre cuando uno activa su perfil, que les digo, si me quieren buscar de vuelta, búsquenme. Es un tráfico y viene gente, pum, 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 pum. Entonces, bueno, aparece una tal persona en la página, no en el Facebook personal, que me plantea, fíjense, que en el video de la meditación de las manitos, que yo ahí estoy trabajando el perdón a lo loco, que por qué dice una frase, no me acuerdo con no, que no me acuerdo cuál es, que yo la tomé del curso de milagros, que por qué dice no, que el inconsciente el no, que no lo entiende como que sí, que no sé qué, bueno, todo un rollo así largo. Bueno, que de dónde había sacado eso. Entonces le expliqué que lo había sacado del curso de milagros. ¡Ay, qué horror, qué horror! Para esta persona era un horror mezclar el curso de milagros con el Ho'oponopono y que ella era una fiel seguidora del doctor Len y la Morna Simeona y qué sé yo. Bueno, claro, imagínense, ahí a mí se me había activado, de todo se me había activado. Dije, oh, bueno, oh. Claro, y ahí empecé. Y para que haya abierto el Facebook, eso me pasa, para hacerlo de vuelta. Ahí empezó la voz. Fíjense, si uno
no para, ¿no? Claro, uno siente, Gaby, a esa persona como una amenaza. Dice, ay, esta que me vino a hinchar ahora, no sé qué le pasa a esta mujer. Claro, imagínense que yo le hice una explicación toda larga, ¿no? Porque vieron el ego, se pone ahí, todo. La cuestión que ella me dijo que por qué yo lo había tomado como negativo. Entonces me pone, ay, recordá que lo que ves en mí está en ti. Y ya otra vez, el latiguillo otra vez. Ese latiguillo, Gaby, que, y le digo, bueno, a todos los que estamos hoy acá, que lo usamos, y lo que ves en mí está en ti, lo que ves en mí está en ti. Me encierra en la culpabilidad, culpabilidad, culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo asocio al personaje. Otra vez, me siento erróneo. Ay, sí, se me aparecen todas personas que son, no sé, mentirosos, por decir algo. Ay, yo debo ser mentirosa. Y otra vez a la culpa, y otra vez a la culpa. No, no. Me tengo que dar cuenta que el problema no es que se me aparezcan mentirosos, sino que en mi mente hay una herida, hay un valor, una valoración que dice que ser mentiroso es malo y por eso yo ahí rechazo, ¿sí? Rechazo ese aspecto de mi mente y digo, yo soy mentirosa, no, o digo, no, no, pero yo no soy mentirosa, yo no sé por qué me parece. Y me empiezo a enredar. No. A ver, estoy reaccionando porque estoy interpretando que esa persona es mentirosa, miren todos los juicios que ya salen, y entonces eso provoca una reacción en mi mente, que se traduce en mi cuerpo, ante la cual me estoy recibiendo una gran oportunidad, por eso digo que son mis salvadores los otros, porque me está mostrando que aún creo en la separación, que aún tengo mucha culpa inconsciente. Así de sencillo. En eso consiste el perdón. Entonces ahora lo observo, siento cómo me siento ante esto y pido ayuda para ver de otra manera. Ese es el proceso del perdón. Es sencillo. Lo que pasa es que hay mucho enredo espiritual ahí fuera que nos hace mantenernos en la culpa, porque en realidad justamente lo que tenemos que soltar, que es la culpa, no podemos soltarla. Seguimos haciendo un camino espiritual de automejora basándonos siempre en la mejora del personaje. ¿Bien? Y el ego es muy sutil, ¿eh? Y nos va a engañar, montones de veces. Lo importante, ¿no? Es que nos demos cuenta de esto. Por eso hacemos estas charlas. No es para que acá nadie sepa más que nadie. Es para darnos cuenta de cuán sutil es este sistema de pensamiento que nos engaña una y otra vez y que nos lleva hasta justamente enfermarnos. Y ser conscientes de que lo hacemos porque queremos, ¿no? Van a ver cuando veamos el perdón a Dios, cómo van a saltar todas estas cositas que nos tienen atrapados. Pero bueno, cuando lleguemos ahí lo vemos. Entonces, hagamos bien, ya vamos por la hora. Cualquier cosa, lo otro lo vamos a dejar para la próxima. Yo les quería decir algo que no sé por dónde quedé yo. De que estábamos en esto de escapar o huir, ¿no? Y fíjense en que el cuerpo actúa así, ¿no? Ausencia de luz, sí, claro, es la dualidad del ego. Claro, vieron que en el curso le llaman el anticristo. Fíjense en que nosotros, cuando vemos en el curso el anticristo, acostumbrados a lo que estábamos acostumbrados, que era el anticristo, tenemos que también otra vez sanar esa palabra y darnos cuenta que realmente es porque el anticristo es porque no quiero ver el Cristo. Prefiero verme a mí, o sea, mi especialismo, ¿no? Me ha hecho el camino tan difícil que ya lo siento en mi cuerpo. Claro, Ivette, porque no te creas que a vos sola te pasa, eso nos pasa a todos. Es como que es tan profundo, ¿no? Esta mente profunda del inconsciente, está tan enterrada, ¿no? Que lleva un proceso el perdón. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es justamente de no hacerlo con el ego. Porque pueden pasar dos cosas. Mira, Ivette,
pueden pasar dos cosas. Que te pase como lo que vos me contás, que a mí también me ha pasado, que nos cuesta, o sea, por ejemplo, digo, pienso que tengo que perdonar a otro, ¿no? Por ejemplo, yo decía, tengo que perdonar a mi madre. Entonces, como no podía perdonarla, porque seguía sintiendo odio hacia ella, yo decía, qué mala que soy. Y me sentía culpable. Si la enfrentaba, también me sentía culpable. O sea, de cualquier manera me sentía culpable. Era una cosa que no podía salir de ahí. Y nos lleva bastante, eso. Bien. O puede ser que hagamos el perdón y hagamos un bypass espiritual constante. Entonces nos ponemos en el otro extremo. Y estamos, ay, no, yo que soy, como es como las frases típicas que usan en el curso de milagros, ¿no? La santa hija de Dios, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y ando repitiendo como un papagayo. Y sí, es más, veo los ángeles, veo a Jesús, yo medito, tengo unos estados alterados de conciencia terrible. Y estoy por ahí, soy especial porque ahora estudio el curso de milagros y Jesús me eligió a mí para ahora ser un personaje especial. ¿Bien? Yo también ahí, ¿no? Practiqué mucho el perdón porque es automático, ¿no? Ahora lo decimos, Nubia, eso. Automático. O sea que puedo estar ahí o ahí. El ego me lleva siempre a la polarización. O estoy en este polo o estoy en este. Jamás quiere que estemos centrados, que estemos neutros. O sea, estar centrados es estar neutro. Neutro. No sé. No tengo ni idea de esto que estoy sintiendo. No sé. Ayuda. Ayuda significa luz, como decía hace un rato Rosario. Estoy en la oscuridad, ¿bien? Pero olvidándome del personaje, ¿eh? No, Silvina no está en la oscuridad, mi mente. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Fíjense en que el curso siempre le está hablando a la mente, a la mente. Entonces, si ves una manera de ejercitar para poder salir, ¿sí? De esta culpabilización que le estás echando a la pobre Ivette, es olvidarte de Ivette. Mente, soy la mente. El que está haciendo este ejercicio es la mente, ¿sí? No es Ivette. Ivette no tiene nada que ver, ¿bien? Ivette es una imagen más de las películas, la gran película. Acá el que perdona es la mente chiquitita, que se cree chiquitita, que ahora está volviendo a la mente grande, porque solo hay una mente con mayúscula, pero hay un pensamiento dentro de esa mente que se separó y ahora cree ser ¿sí? Esta M chiquita. Eso lo vimos, ¿cuándo fue que lo vimos? Ah, cuando vimos eso de los A, B, C, de la separación, ¿sí? Bien, yo sé que se nos olvida, porque se nos olvida, pero trata de practicarlo desde la mente. Claro, el que se da cuenta, es ese que se da cuenta que sería la madre, ¿bien? Arropa al niño. El niño cree, es como decir, yo creo estar en una pesadilla, ¿bien? Creo estar en una pesadilla. Ay, tengo mucho miedo, pero hay una parte de mí, ¿sí? Fuera del sueño, que soy yo misma, ayudándome a darme cuenta que no pasa nada. Bien, es un ejercicio. Hay que practicarlo mucho esto, porque esa parte es muy automática. Claro, cuando, por ejemplo, Nubia dice, ¿por qué cuando yo digo te veo siento un dolor en el corazón? Claro, porque, mira, esto, a ver, podemos hacer un ejemplo. Vos imaginate que tu corazón, ¿sí? Ahora cree que sufre, es como metáfora lo digo, porque está partido. ¿Viste? Como la canción, tengo el corazón partido. Está partido. Imagínate, ese dolor es desgarrador, que tu corazón esté partido. Vos necesitas que tu corazón esté unido. Todo tu corazón está fragmentado por allí. Vos ahora cuando decís te veo, le estás diciendo a ese pedacito tuyo que vuelva y que se integre.
Porque la única sanación es cuando me siento entero, cuando me siento unido, cuando no tengo pensamientos de ataque, ¿sí? Cuando vuelvo al amor, el verdadero amor con mayúsculas, no el de telenovela, ¿bien? Entonces, cuando vos le decís te veo al otro, claro, vas a sentir ese dolor, porque ese que rechazó, ¿bien? Parece ser que ahora no quiere, siempre hay una resistencia, porque en tu mente inconsciente hay una idea que te dice que si vos volvieras a pegar todos los pedacitos de tu corazón y regresaras al amor que sos, morirías. ¿Quién moriría? Nubia. Nubia moriría. Pero Nubia es una imagen más. Y esto no quiere decir que no quieras más a Nubia, ni que la rechaces, no, no. Sino que te des cuenta que es la película de Nubia. Y Nubia cree ser, no sé, Napoleón. Cree que es otra. No, no, Nubia se tiene que dar cuenta que solo está Nubia, pero no como personaje especial, sino que solo está Nubia mirando la película y ahora tomada de la mano del amor. Entonces la película ya no es más de terror, es una película de amor, ¿sí? Que me lleva de vuelta a casa. Claro, porque te tiene, Noa, te tiene atrapada tu mente pensante, ese hacedor, viste, que tenemos todos, porque el ego nos tiene atrapados en la operatividad, hay que hacer muchos ejercicios, bueno, imagínate con todo lo que hay allá afuera, ¿no? Hacer esto, y te tiene ahí, y vos estás creyendo que la que tiene que mejorar es Noa, ¿bien? Y vos ahora tenés que perdonar a Noa, por creerse que Noa era incorrecta y estaba mal. No, Noa está perfecta, no tiene ningún problema. Pero hay un pensamiento, ¿sí? Al cual tu mente pequeña está adherida, que cree que tiene que ser mejor. Bien. Entonces, prácticas que realmente nos destapan y nos sirven, ¿sí? Porque alguna práctica tenemos que hacer. Si no nos sale la del perdón, que es la que estuvimos hablando y que estamos hablando, y que los comprendo y los entiendo porque es muy, de mucha resistencia para nuestra mente practicar el perdón no dual. Podemos hacer otras. Practicar con el trabajo de Byron Katie. Mira, el trabajo de Byron Katie, que está en internet, es gratis, te lo podés hacer vos sola, con la hojita de juzga a tu prójimo, es muy liberador, porque te va a llevar a que vos, Noa, que crees que sos Noa, juzgando a tu prójimo y escribiendo todo lo que vos pensás de otros, ¿sí? Vas a poder ver todas las creencias a las cuales estás adherida, todas las cosas que te crees, todas las cosas que te contás. Y cuando las veas y aceptes que eso realmente es el contenido de tu mente, lo vas a poder liberar. Porque ahora vos no lo podés liberar porque vos crees que eso no es tuyo, o sea, no te haces responsable de tus pensamientos para abrazarlos con amor. ¿Bien? Cuando lo abrazás con amor, se sanan. Mientras yo siga creyendo que mis pensamientos son muy importantes y le siga dando valor, no me sano nada. Sigo atrapada en el especialismo. Y eso es lo que me hace sufrir, nada más. Solo la aceptación profunda es el perdón. Cuando acepto mi experiencia. La vida con mayúsculas sabe más que yo estoy donde tengo que estar, que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que todo está en orden, todo está como debe ser. ¿Quién es acá el que quiere acomodar las fichas del tablero y poner una cosa para acá, otra para acá? ¿Quién es? ¿Quién es el que quiere hacer eso? Ahí hay que trabajar mucho. Practicar el trabajo Byron Katie que te va a ayudar porque la verdad que es muy liberador, muy liberador. Bueno, amigos, venimos bien, nos pasamos 10 minutos nomás de la hora. Y nos quedó un poquito más y quiero que en el último, si podemos, trabajemos con el perdón a Dios. La verdad que
el perdón a Dios me parece que es el más profundo. Vamos a trabajar con eso, a ver qué pasa. Bueno, nos vemos en la próxima. El tapet. ¿Qué es el tapet? No sé qué es el tapet. Eh, la bibliografía de cuál, Fabiana, Fabiola, de este libro de que estamos hablando. A ver, espera que te pongo, ¿eh? Voy a apoyar esta acá para poder escribir. El libro se llama Perdonar. Bien, y es de Robin Karsakian. Este es de este libro. Bien. Y después del otro que hablamos a lo último, Byron Katie, y lo que ella hace se llama el trabajo. Ella le llama el trabajo porque es un trabajo, ¿no? Tenemos que trabajar con nosotros mismos. Bueno, nos vemos. Chao.